Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso y recién nacido podcast, Cómo se teje la vida entre lo común y lo magnífico. Este es el primer episodio, el que introduce todo este lindo proyecto que he decidido emprender. Soy Katia, quien se encargará de dirigir este programa y acompañarlos a todos ustedes en esta travesía que hoy comienza. Les agradezco con anticipación su presencia aquí, su primer interés e impulso por decir, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y así llegar hasta aquí. Hoy tenemos un episodio lleno de magia, una introducción a este podcast que espero llegue a las entrañas de su curiosidad y les sea interesante. En esta ocasión, estaremos hablando sobre cómo surge la idea de cómo se teje la vida entre lo común y lo magnífico. ¿Cómo surge la idea de este podcast que apenas comienza? Para comenzar, vamos a explorar los conceptos básicos de este podcast. Y quiero que te preguntes, ¿qué es la vida cotidiana? La vida de la gente común y corriente, ¿y por qué es relevante en la actualidad? En este punto, quiero que reflexiones. ¿Cómo se teje la vida? ¿Cómo se ha tejido tu vida? ¿Y qué es tejer para ti? ¿Es esa serie de hechos fortuitos que se entrelazan y forman tu destino? ¿O son esas decisiones que consciente o inconscientemente has tomado y que te han traído hasta aquí? ¿Y qué es la vida para los demás? Esa existencia que tal vez se ha llenado de éxitos, reconocimiento, visibilidad y fama, o esas vidas que pasan desapercibidas a nuestros ojos. La vida de aquella persona con quien te cruzaste hoy en el ascensor, aquel que te vio saliendo de tu casa, comprando algo, ese nuevo seguidor de Instagram, ese perfil sugerido, o ese familiar que te inspira, o al contrario, el que saca lo peor de ti. Tus mismos amigos o padres, todos aquellos a quien no conoces o que conoces, y que tal vez intuyes su realidad, pero en cuestión de segundos te olvidas, porque tal vez estás ocupado teniendo tu propia historia y tejiéndola y recorriendo tu propio camino. Esto es lo que este podcast quiere tocar. Quiero que nos adentremos en la exploración de cómo se construye y se entrelaza la vida de las personas como tú, como yo, del común, o, entre comillas, comunes y corrientes, como dicen, y que así tal vez nos lleve a reflexionar y analizar profundamente a cada uno sobre lo que significa la existencia humana, nuestra existencia, la existencia de aquellos que desconocemos, de aquellos que como un rayo de luz pasarán por este mundo y se desvanecerán fugazmente en el universo, quedando en la mente de pocos. Esa es la vida de muchos. Se habla mucho de que no hay que juzgar a un libro por su portada o tú no sabes la batalla que otros enfrentan, pero se hace poco por realmente escuchar, conocer y sensibilizarnos hacia la realidad del otro, para encontrar esa humanidad que hemos perdido en el otro. Encontrar la realidad y conocer la realidad de esa persona que tal vez algún día te atendió en un centro comercial, que te vendió las frutas y las verduras en el mercado, de aquel profesor que te caía mal o ese que te cambió la vida, de aquella persona que te sirvió un plato en un restaurante, de aquel amigo que nunca más volviste a ver. Y sin más, del transeúnte que camina y vive diariamente su destino, en forma de trabajo, de familia, de amigos, de viajes, de padres, de conocidos, de supervivencia y sin más, de humanos. Este podcast surge
porque somos las personas del común las que tejemos sin pensarlo la realidad de este mundo, porque se nos ha quitado esa responsabilidad individual y maravillosa que tenemos de tejer nuestro destino, de tejer esa sociedad, porque son las personas del común las que tienen la magnificencia de la existencia humana como individuos, porque somos quienes habitamos estas pieles y estos cuerpos, a veces a mucho pesar y esfuerzo, o con mucha suerte. Aquí conoceremos esas realidades que se enmarcan a nuestro alrededor día a día. Generemos así, a partir de la escucha, esa sensibilidad, esas perspectivas adicionales que nos faltan para ser más humanos en una sociedad que ha tendido al egoísmo, a la individualización de la persona. Una sociedad que hace cada día que nos olvidemos que formamos parte de un todo. Y generemos así ese contraste tan importante entre lo común y lo magnífico. A partir de esta frase, que nos sugiere un enfoque en historias y experiencias que son comunes y que aún así, sin darnos cuenta, trascienden lo que conocemos como cotidiano. Revelemos así estos aspectos asombrosos de la vida de personas aparentemente ordinarias, escuchando estas narrativas sorprendentes y adentrándonos a esos momentos, a esos instantes, a esas vidas que inspiren nuestra admiración. Se preguntarán, ¿por qué hablar de un tejido o de una conexión? ¿Por qué se usa la metáfora de tejer la vida? Pues, ¿qué piensas tú cuando nombro términos como entrelazar, conexión o el mismo entretejer? ¿Acaso has portado alguna prenda de vestir alguna vez que sea hecha por un solo hilo, por una sola lana, por una sola pieza? Pues es esto lo que quiero evocar, la idea de que nuestras vidas están entrelazadas, conectadas y formadas por esas diversas experiencias, decisiones, relaciones. Pensar en que tal vez nada es coincidencia, o cuestionarse porque todo parece fortuito. Quiero implicar el explorar las conexiones entre las personas, así como la manera en que las decisiones y los eventos se entrelazan para dar forma a nuestra existencia, a la vida de esos, entre comillas, ¿quiénes? De él, de ella, de ti, de mí, de nosotros, de ellos, de todos. Así, este podcast buscará inspirar y maravillar a ustedes, mis queridos oyentes, al presentar historias y situaciones de la gente, de sus vidas, que son tan comunes y normalizadas, pero aún así van más allá de lo ordinario, superando muchas veces dentro de eso común la misma ficción, porque cada uno de nosotros es un universo entero, un universo magnífico que vale la pena ser presentado, ser explorado, ser conocido a través de lo que es tu vida, mi vida, la vida de todos. Es por eso que desde este podcast te invito a enviarme tu historia y compartir lo que a ti te ha sucedido, o a algún cercano o familiar, desde la sinceridad y el respeto. Por eso te invito a que te quedes hasta el final para conocer los canales donde puedes enviar tu historia para que sea escuchada y transmitida, de manera anónima o si tú lo prefieres con tu nombre. Y para que de esta manera construyamos una sociedad más humana, más sensible, donde juntos recuperemos lo perdido, esa capacidad del asombro, de la curiosidad,
de inquietarnos por preguntar, ¿es esto normal? ¿Y qué es normal? ¿Cómo ha sido mi vida? ¿O cómo ha sido la vida del otro? ¿Cómo llegué hasta aquí? De esta manera, quiero destacar esos momentos significativos y transformadores en la vida de las personas que los han llevado a ser quienes son. Ese significado de los acontecimientos que has tejido en tu vida y te llevan a quien eres ahora. Y para eso también, más adelante tendremos invitados que nos ayudarán a continuar respondiendo estas preguntas y cuestionándonos aún más sobre nuestras creencias, sobre nuestros preceptos, sobre quitar esas barreras de juicios que a veces no nos permiten ver a través de los demás, de lo que compone a cada uno de ellos y de lo que te compone a ti, porque todos somos uno. ¿No te ha pasado que mientras alguien te cuenta tu historia o algo que le pasó el otro día, como acostumbramos a decir, tú te preguntas o le preguntas, ¿cómo te pasó eso? O te admiras y dices, ¡qué coincidencia! O le dices, ¿tú qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo actuaste? O con asombro y admiración le cuestionas, ¿de verdad? ¿Es en serio esto? O le dices, yo hubiera hecho esto o lo otro. Y ese es el recado que quiero dejarte en este primer episodio. Que vuelvas a ser niña o niño, que vuelvas a retomar esa admiración por cada cosa que crees que sucede en tu vida y en la vida de los demás, y así te cuestiones y reflexiones si esto que tú crees es común, si esta vida cotidiana es común, si la vida es común. Porque son las historias reales de la gente, de ti, de esta vida que llevas, lo que va más allá de lo común, para llegar a lo magnífico. Y así concluye nuestro episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido y te invito a estar pendiente de los próximos episodios. Gracias a cada persona que nos ha escuchado y que se lleva un pedacito de aprendizaje hoy de aquí. Puedes enviarnos tu historia al correo Gmail cstvl2023@gmail.com, que son las siglas del nombre de nuestro podcast, Cómo se teje la vida, al igual que en las demás redes sociales. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario o una valoración en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda que estamos en YouTube con el nombre de nuestro podcast Cómo se teje la vida entre lo común y magnífico, y en nuestro Instagram como @cstlv_2023. Te esperamos con tu historia. Tú decides si deseas colocarla anónima o cambiar los nombres, o tú decides cómo contárnosla. Pero el hecho es que permitas que los demás te escuchen y nos permitas ver a todos que todas estas vidas por las que cada uno atraviesa no son tan comunes como lo esperábamos y tal vez vayan más allá de lo magnífico. Te esperamos. Hasta la próxima.